Ya entrando a los temas oportunos, Marco, yo quisiera comenzar con un tema internacional interesante, que era el que estábamos hablando antes de entrar al programa. Y digo interesante porque tú te recuerdas que en los últimos días hemos ido hablando de las situaciones con la tecnología a nivel global. Ahí incluso en las redes sociales nos están comentando, a mí me dio mucha risa eso, porque desde producción, desde el equipo de redes sociales, sacaron un corto y nosotros estábamos hablando del problema del ole, gracias, ¿verdad? Sí. Para con la inteligencia artificial. Muchas gracias, cuesta 200 millones al año de dólares. Pero la gente, no, o sea, como el corto era picado, que es un corto, ¿verdad? Hay comentarios de personas diciendo, por eso es mentira, así no es que se vive y por eso es que se va a terminar la cortesía entre las personas y la nueva generación. Y yo, pero estimado. ¿De qué están hablando de generación? Por eso que te digo, era como que la gente estaba entendiendo que por yo poner gracias en las redes sociales contaba eso. Ah, ya estoy viendo los comentarios. Y nosotros comenzamos a comentarle, decirle que no, hablando de la herramienta de la inteligencia artificial. Pero este tema me he dado cuenta que primero le gusta mucho a la gente y todavía hay mucha confusión al respecto de cómo utilizarlo, cómo funciona y los impactos tanto positivos como negativos. Yo creo que la gente no entiende el trasfondo de cómo funciona la inteligencia artificial. Y una de las herramientas o los componentes que menos se entienden es el concepto de la fuerza de computación. Porque antes se estaba hablando de procesadores, después se comenzó a hablar de tarjetas gráficas, ahí se metieron también, además de la inteligencia artificial, se metieron también la criptomoneda, y ahora se está hablando de la RAM también. Sí. Como que vamos evolucionando de cuál es el problema. No, es que al final del día fue algo que nosotros hablamos hace 3 años aquí en el programa, que hablábamos de cómo la tecnología estaba llegando a un límite físico por el material de 3 nanómetros. De 3 nanómetros, por el material que nosotros utilizamos para fabricar ese tipo de equipamientos que nos ayudan a procesar toda esa información. Y que teníamos que ya empezar a ver cómo se hacía una evolución a nivel de sistemas, de software, de desarrollo, para aprovechar esa potencia bruta. Y poníamos ejemplos de cómo tenemos en la mano un super teléfono que la gente usaba para entrar a Instagram, tirarse fotos y hablar por mensaje. Todos sus celulares. Todos nuestros celulares. Bueno, y que uno fue a la NASA con 128 megabytes. Kilobytes. Digo, kilobytes. Fueron kilobytes. Yo le puse mega porque soy más es que una computadora de ese tiempo, lo normal que tuviese una computadora. Y con eso llegamos a la luna. Eran 4 kilobytes. La NASA tenía mucho más que la computadora promedio. Y llegamos con eso a la luna. No, pues fue matemática. Y aquí llegamos a tirarnos fotos. Entonces, el problema con la memoria RAM que se tiene hoy en día es que, aparte de que su producción utiliza los mismos materiales que otros componentes de la computadora. O sea, los materiales raros. Los materiales raros. O las tierras raras, perdón, las tierras raras. Nvidia, que es la principal impulsora de todo este negocio de la inteligencia artificial, ha creado un producto que no tiene una memoria interna, sino que aprovecha la memoria del dispositivo donde se encuentra. Hasta ahora se habían producido tarjetas gráficas para estos fines que vienen con su propia RAM integrada para que sea más rápido el acceso y haya menos latencia. Pero esto hace que el producto sea más costoso, obviamente, de producir, porque tiene tierra rara para el procesador y tierra rara para la memoria. Claro. Entonces, Nvidia ha optado por el camino de producir chips que no tengan esta memoria integrada y que utilicen ya la memoria existente en el computador, dándole la potestad a los centros de datos y a todas estas personas, empresas que manejan esta infraestructura, de taparse hasta arriba con RAM sin tener que preocuparse de que no la van a poder utilizar. Y como siempre estos centros de datos han tenido mucha RAM, ahora es que van a darle una utilización más enfocada a la inteligencia artificial, por lo que se crea esta escasez. Y aquí viene el detalle. La escasez ha llegado a tal punto de que un gigante corporativo, entre ellos mismos, han comenzado a decir que no hay RAM suficiente para todo el mundo. Pero antes de decir eso, esto también causa otro problema del lado del consumidor, porque aunque Nvidia estuviesen teniendo un enfoque ahora mismo hacia la inteligencia artificial, los productos que estaba creando para inteligencia artificial eran productos que consumidores de a pie podían comprar para su computadora, para otros fines, ya sea fines de trabajo, renderizado, jugar. Pero analizar datos, lo que usted quisiera.
con esta nueva tarjeta de video que no traen RAM, son tarjetas que un público de a pie no puede obtener porque los mismos componentes son limitados a la cantidad de RAM que tú puedes tener en tu computadora. Entonces tú tienes que tomar la decisión, o yo tengo RAM para mi computadora o yo tengo RAM para mi tarjeta de video. Entonces esto causa un mayor daño al mercado porque ahora el consumidor tiene que dividir sus recursos en cosas que antes no tenía que pensar. Y viene con lo que dice Joan. Un gran gigante asiático, coreano, que a nosotros aquí nos encantan sus teléfonos. Claro. Deberían de patrocinarnos. Que debería de patrocinarnos. De tanto que, ¿verdad? Tú sabes. Ellos tienen Samsung fundidora, Samsung teléfono y Samsung IA. Samsung fundidora se niega a venderle memoria a Samsung teléfono porque Samsung IA paga mejor. O sea que no es suficiente. No es suficiente. Eso para que entendamos es que la solicitud de ambas empresas, que son empresas del corporativo Samsung, la solicitud de ambas empresas no es suficiente para ser suplida por Samsung fundidora, que es la que está creando o buscando los materiales necesarios para crear los diferentes memorias, las diferentes memorias. La memoria para la infraestructura. Para la infraestructura. Esto no va a afectar los teléfonos que vayan a salir en el 2026, porque tanto Samsung como Apple compraron, por el tema de los aranceles y eso, compraron en adelantado todo lo que necesitaban para el 2026 para lanzar sus teléfonos de 2026. Pero, ahora bien, el 2026 no es el fin del mundo. El mundo sigue girando. Y ahí vamos a entender, porque se había anunciado hace rato ya, que Apple iba a comenzar a retrasar sus lanzamientos. Nosotros recordamos que estamos acostumbrados a un lanzamiento anual. Nosotros estamos acostumbrados a un lanzamiento anual de productos. Sin embargo, al parecer la nueva práctica va a ser un año sí y un año no. Apple está hablando de que sean 18 meses, lo que pondría el próximo lanzamiento del siguiente iPhone. No, sigue siendo entonces el año que viene. No, solo que al final. A partir del año que viene. Porque ellos siempre hacen su lanzamiento en septiembre. Ya. Entonces ellos estarían haciendo un lanzamiento. Septiembre más 6 meses. Marzo o junio. El año de arriba. O sea, el año que viene, pero eso es bueno para nosotros. No, eso es bueno para iPhone Apple. va a seguir siendo importante. No, y para la gente. Porque Apple va a tener material para producir el próximo Apple y Samsung no. Sí, bueno, no sabemos porque ahí es que voy. La lectura de Apple atrasar es que no consiguieron de años. Un buen punto. O sea, lo que estamos viendo es que la dinámica de los celulares se está rompiendo. Sí. No, se están rompiendo, se está rompiendo. Porque la estructura de ellos, sobre todo de estos celulares que son la competencia uno del otro, Apple y Samsung, la estructura de ellos es yo lanzo un día, tú lanzas el otro. Incluso, si tú te das cuenta, ambos mutuamente se van copiando muchas cosas. Sí, ellos se actualizan. Ellos son los que impulsan el desarrollo de la competencia. Inclusive, Samsung hace su lanzamiento de línea plegable entre julio y agosto, mientras que Apple hace su lanzamiento de teléfonos de su línea principal en septiembre, pero hace su lanzamiento de MacBooks y de Mac Mini en febrero, junto con Samsung, que hace su lanzamiento de su línea S. Para que vayamos entendiendo. Entonces, si todo esto sucede, lo que estamos viendo ya, viéndolo un poco más desde el punto de vista económico, es que hay varios puntos importantes. Lo primero, el gran flujo de caja que pudiéramos estar esperando para los años venideros, tanto de Samsung como de Apple, se pueden ver muy, muy limitados. ¿Por qué muy limitados? Porque uno de los grandes boosts o de los grandes empujes que tienen estas empresas al momento de visualizar su flujo de caja es justamente los lanzamientos. Usted conoce a más de una persona, estoy seguro, que le gusta andar con el último celular a la moda. Eso quiere decir que desde que sale un celular nuevo, se lo compra. Y no son uno ni dos, son muchísimas personas. Además de que eso es solamente pensando en los celulares, que aquí tú me corriges, Marcos. Si sacamos además de eso, además de los celulares,
tenemos que pensar en los dispositivos digitales en general, que ya puede ser los AirPods o los audífonos inteligentes, que ya lo están también trayendo inteligente. No, todo viene inteligente ahora. La nevera, el carro, el microondas, la estufa, la lavadora. O sea, yo creo que mi lavadora lave, pero ahora resulta y acontece que hay problemas porque mi lavadora tiene un chip y no hay chip. Y esto lo estoy diciendo porque uno de los sucesos que vimos en el año pasado, ya han pasado varios años de la pandemia, uno lo siente igualito. Durante la pandemia, nosotros vimos que el sector automotriz tuvo un problema de lanzamiento de sus carros del año, justamente porque no se dieron cuenta que la pandemia iba a ser más pasajera de lo que ellos pensaban, o ellos lo pensaban más permanente. Como ellos no pidieron la cantidad de chips oportuna, ellos pasaron la línea y bueno, tenían que esperar a que le volviera a tocar el turno de solicitar. Sin embargo, este problema que estamos viendo ahora es un problema mucho más grave, tanto de producción como de organización. Porque ahora mismo tú no solamente tienes que pensar en organizarte bien para poder hacer expectativas tal vez a mediano y largo plazo, expandir ese horizonte. En otras palabras, comprar de más por si acaso. Pero es un riesgo también asociado a esto. Uno. Y lo segundo es que qué sucede si pasa lo que le está pasando a Samsung. Como hay un componente de inversión importante en inteligencia artificial, ¿quién ahora mismo tiene dinero? La inteligencia artificial. No mismo, Nvidia y inteligencia artificial son sinónimos. No, y te estoy diciendo tiene dinero por el mercado, porque al final Nvidia le invierte a OpenAI, OpenAI le invierte a Oracle. Ellos están inflando su precio. Ellos todo el mundo increíble. Nosotros ya se lo permite. De esta visión estilo burbuja, ¿verdad? Pero el mercado que tiene el grueso del capital global actual es la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿qué tú crees que suceda cuando lleguen los turnos de los celulares y le digan, miren, pero la inteligencia artificial me está pagando el doble que ustedes? Yo mejor no le pago el 20% y me quedo con los clientes grandes y además sigo ganando más dinero todavía. Sí, lo que pasa es que la gente se le olvida que todos los servicios tienen una ramificación de cosas que son necesarias para que el mercado siga funcionando de la forma en que lo hace. Tú no le puedes dar todo el dinero a inteligencia artificial, porque si todo el mundo se queda sin dispositivos, ¿qué vamos a consumir? Es inteligencia. Guarden bien sus celulares. Y esto no solo, y todavía está el inicio del análisis. Porque además de eso, Marcos, tenemos que pensar en otra parte. ¿Quién es el mayor beneficiario de esta situación? Porque cuando hablamos de chips, del alto valor de los chips, de la escasez de los mismos, ¿de dónde salen esos chips? De las tierras raras. ¿Quiénes producen tierras raras en el mundo? Los chinos. Y Taiwán. Una pequeña proporción en Ucrania. Ucrania hace de todo. Ellos son la segunda. Ese es como el colmado del mundo. Es increíble porque ellos son el segundo lugar con más yacimiento de tierra rara, pues ellos se mantienen como un 7%. Pero ahí vamos. La principal son los chinos. Y China no quiere, China conoce el valor de la materia prima que tiene. Porque tú no has escuchado a la primera empresa china decir que le falta material. No, pero le puede faltar, el detalle no es ese. El detalle es que mientras vayan subiendo la escasez, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando venga la fundidad de decir, mire, Samsung me está presionando ya, Samsung teléfono que le necesito dar, ¿qué vamos a hacer? No hay que comprar más, pero es que no hay más, o compra más caro. ¿Y quiénes se ven beneficiados por ese compra más caro? Los chinos. Aquí hay un flujo de dinero hacia China ahora mismo y una visión importante de esos recursos, que Estados Unidos lo sabe. Por eso que ustedes se creen, y uno lo dice aquí hasta de relajo, que Donald Trump es un loco y todo esto, y que se quiere poner los chinos en contra de repente. Sí, pero es que está asustado. Estados Unidos ahora mismo tiene que estar muy, muy asustado. ¿Por qué? Porque China ya no es un viaje de granjero come arroz.
Exactamente. Que eso lo dijeron China. ellos en una convención de inteligencia artificial, que el cónsul chino dijo que ya ellos no son unos granjeros con arroz para que Estados Unidos lo trate de la forma en como lo estaba haciendo, y que por eso ellos no van a bajarle 2 tonos en buen dominicano. Si Estados Unidos se pone agresivo con ellos le van a responder de manera agresiva. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Y lo que estamos viendo ahora es justamente esta dinámica que se oye, no, que Samsung tiene problemas, Apple tiene problemas. No, miren, cuando uno analiza con lo que están teniendo problemas, se da cuenta que básicamente todo el Internet tiene problemas. Todo lo inteligente tiene problemas. Todo lo tecnológico tiene problemas. Y si el mundo digital en el que vivimos tiene problemas, tenemos problemas todos. Y aquí vamos al detalle. El gran ganador va a ser China. Va a ser China. Y por eso es que vemos que Estados Unidos está buscando la manera de poder salir de ellos. Incluso buscando materiales nuevos. Tú sabes que estaban buscando. Mira, el silicio era el principal. Estaban buscando, yo creo que era de boro, una cosa así. Déjame yo abrir la tabla periódica para yo decir esto con propiedad. Con propiedad. Porque al final, lo que se está buscando y lo que está haciendo Estados Unidos es, hay que buscar nuevos yacimientos. Incluso, ustedes han visto que aquí en República Dominicana se ha comenzado a decir más fuertemente, que creo que los estudios no han salido todavía, o la concretización de dichos estudios, de que aquí también hay tierras raras. Mira. ¿Y qué cantidad? Estamos analizando qué cantidad tenemos. Y yo les aseguro a ustedes, cuando se vea ya todo el estudio y todo, eso no fue solamente pensado por el gobierno dominicano. Eso está muy fuertemente impulsado por el gobierno americano en función de que nosotros como aliados de ellos podamos también darle apoyo. Bien, en la tabla periódica hay 7 elementos que son posibles para el uso en estas aplicaciones de tecnología, siendo el silicio el más utilizado por las siguientes 2 razones. La primera, el silicio es menos tóxico que el boro. Y la segunda, el silicio es más abundante que todos los demás. Una pequeña clase de química para nuestros oyentes. Mientras más grande o mientras más alejado está un elemento en la tabla periódica, más escaso es o más inestable. El silicio y estos elementos tienen unas propiedades que le permiten ser fáciles para la producción de semiconductores y de estos elementos que necesitan los semiconductores que son necesarios para producir chips, porque tú no puedes tener algo que sea superconductor como un metal normal, porque la corriente siempre pasa, y tú no puedes tener algo que sea super aislante, como lo sería el oxígeno o el nitrógeno, porque la corriente nunca pasa. Entonces tú necesitas una materia que tenga cierto nivel de resistencia para tú poder tener esa, como utilizamos la corriente hoy en día de los 0, los 1, y toda esa composición binaria que es fundamental que tienen estos chips. El silicio se puede reutilizar, es muy sencillo de reutilizarlo. El tema está que generalmente nosotros no reciclamos nuestro dispositivo hasta que se funden, hasta que se explotan. Y ahí es mucho más difícil tú despegar el silicio de, por ejemplo, el litio de cuando una batería se revienta. Hay un sinnúmero de procesos químicos que hacen que sea mucho más sencillo extraerlo del piso y utilizarlo. El boro es un elemento altamente tóxico desde que se fusiona con otra cosa. Y te mancha la mano desde que tú lo tocaste y ya te está envenenando. Es inclusive más tóxico que el mercurio. Exacto. Okay. Porque el mercurio tú lo tocas a temperatura ambiente y él ya no pasó nada. Es cuando él se empieza a calentar que se te filtra dentro de la piel. Por lo que es mucho más seguro tú tener un celular de silicio en la mano, como lo tengo yo, lo tienes tú, lo tiene la mayoría de nuestros oyentes, que tú tener uno de boro, que hay que tener unas condiciones de seguridad, de que qué pasa si eso se filtra, de qué pasa si el teléfono revienta, que este boro no escape para que no contamine a la persona que lo esté utilizando. Número 1. Número 2, buscar cómo se pueden hacer aplicaciones similares con otros elementos que sean un poquito más escasos, porque en este caso tenemos el germanio y el arsénico que se utilizan en la fabricación de dispositivos, pero en una menor medida porque no son tan comunes. Entonces ahí es donde está Estados Unidos buscando si puede buscar la forma de con este boro
o de con este germánico, que sí hay yacimientos en América, ellos poder hacerle competencia a China, que tiene la mayor cantidad de silicio en el mundo. En vez de Silicon Valley van a comenzar a llamar Boro Valley. Exacto. Inclusive Silicon Valley se llama Silicon Valley por el silicio. Entonces tenemos que ver este tipo de situaciones que se están avecinando. No es, ojo con esto, no es que esto vaya a explotar ahora. Sin embargo, hay que tener una visión al respecto. Y digo que hay que tener una visión al respecto justamente porque puede definir el nuevo marco global, hacia dónde vamos, cómo se va a mover el mundo, cómo se va a mover la geopolítica en los próximos años. Y esto también va a ser muy importante para la definición de si hay o no una burbuja en la inteligencia artificial. No la hay. ¿Por qué? Porque ya de por sí mantener los sistemas de inteligencia artificial que estamos manejando ahora es muy costoso. No estoy diciendo a nivel de materia, de materiales, sino a nivel de energía, a nivel de enfriadores, a nivel de infraestructura, digamos, infraestructura gris. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial como tecnología o la tecnología necesaria para seguirla desarrollando, si esta entra en un nivel de costo muy alto, se generará o un estancamiento de la inteligencia artificial o una destrucción de la misma. ¿En qué sentido? Aquí salió hace unos años ya, bueno, unos años, el tiempo lo tengo volando, que fue cuando salió DeepSeek, el cual fue en octubre del año pasado. Llevamos un año. El cual fue una prueba de concepto muy interesante en el cual se logró montar una inteligencia artificial en servidores muy pequeños, mucho más barato, mejor dicho. Y aquí explicamos en este mismo sentido que es que no es lo mismo ni se parece tú replicar algo a tú avanzar en algo. Si se dan cuenta, hace mucho que DeepSeek ni siquiera está en la competencia. Cuando DeepSeek apareció, impulsó mucho al crecimiento de ChatGPT, o sea, de la tecnología de OpenAI, pero ya se quedó atrás, desfasada, por lo menos hasta nuevo aviso. La competencia que ofrece DeepSeek en este ambiente es en la parte de eficientización del proceso. Básicamente ellos no te van a dar algo que sea mejor que ChatGPT, pero sí te van a dar algo que sea similar a ChatGPT para tú poder utilizarlo con recursos locales. En su momento, porque ya le dio patada. No, ya yo lo he seguido actualizando. Porque el punto de China en este caso es quitarle fuerza a los Estados Unidos, quitarle la capacidad de que el cliente tenga una dependencia. China no está tratando de competir aquí con DeepSeek, sino que está tratando de que tú como consumidor o tú como empresa decidas, me sale más rentable pagar un servidor y tener un DeepSeek ahí, aunque tenga menor capacidad, que pagarle a ChatGPT lo que tenga que pagarle anual, mensual, para poder tenerlo integrado. Básicamente China no está diciendo yo quiero competir con los grandes, yo simplemente quiero quitarle terreno a los grandes. Los chinos están igual que el Licey, molestando.